Aquella tarde Laura estuvo a punto de tirar su alianza al mar. El sol caía sobre Marbella, tiñendo de naranja las olas que llegaban mansas a la orilla. El paseo marítimo estaba lleno de turistas quemados por el sol, parejas mayores, niños con helados chorreando. Y ella allí, con el uniforme blanco del hotel todavía puesto, la chapa con su nombre colgando torcida y la mano cerrada en un puño, apretando un anillo que de repente pesaba como una piedra. Había engañado a su marido, la habían acusado de un robo que no había cometido, y en cuestión de días su vida se había convertido en un escaparate público de murmullos y miradas torcidas. Si lo tiro, pensó con el corazón en la garganta, ya no hay vuelta atrás. Pero entonces sonó su móvil. En la pantalla, el nombre que menos deseaba ver y al mismo tiempo el que más temía perder. Diego. Respiró hondo, tragándose las lágrimas, y descolgó. ¿Laura? La voz de él sonó ronca, cansada. Tenemos que hablar, cara a cara. Y Laura entendió que aquella llamada no era solo el final de algo, era quizás la última oportunidad de salvar lo que quedaba de su vida, o de aprender al menos a no seguir huyendo de sí misma. Marbella, principio de los 2010. El verano ya se respiraba en el aire, aunque el calendario aún dijera que era primavera. El Hotel Mar Azul, uno de los más populares del paseo marítimo, estaba casi al completo. Alemanes rosados, ingleses ruidosos, madrileños elegantes y familias de todas partes llenaban el hall, la terraza, la piscina, los ascensores. Laura, con sus 38 años, se movía entre ellos con una agilidad que venía de muchos veranos de trabajo. Su sonrisa era famosa entre los clientes habituales, grande, sincera, cálida. Tenía el pelo oscuro, rizado, recogido en un moño algo desordenado, y unos ojos grandes que brillaban cuando se enfadaba o se emocionaba, que era a menudo. Era impulsiva, intensa, de esas personas que lo viven todo al máximo. La risa, la rabia, la ilusión, la decepción. Laura, cariño, ¿me ayudas con este check-in? Le pidió Carmen, la compañera de recepción, señalando a una familia francesa que hablaba atropelladamente. Voy, contestó ella, ya girándose con la sonrisa de batalla. Bonjour, bienvenue a Marbella. La veías y parecía que lo tenía todo controlado, pero por dentro no era así. En casa la cosa estaba tensa desde hacía tiempo. Diego, su marido, 40 años, era dueño de un pequeño chiringuito en la playa, El Sol y Sal. Hombre callado, de mirada honesta, manos gastadas por años de trabajo, siempre con una camiseta de algodón y olor a fritura y mar. Había sido divertido, seductor, lleno de promesas cuando se conocieron. Ahora era estable, responsable, o al menos así se justificaba él cuando llegaba a casa agotado y sin ganas de hablar. Tenían una hija, Sofía, de 15 años, adolescente de manual, auriculares siempre puestos, mirada irónica, pero un corazón muy atento a todo, más de lo que ellos creían. La rutina había ido arrugando el matrimonio como una camisa mal colgada. Laura se sentía sola, aunque viviera con 2 personas bajo el mismo techo. «¿Otra vez llegas tarde?», le dijo una noche a Diego, mientras sacaba del horno una tortilla de patatas ya casi fría. Diego dejó las llaves en el cuenco de la entrada y se pasó la mano por el pelo. «Ha sido un día tremendo, Laurita. Viento de levante, las sombrillas, los turistas quejosos. No he parado». «¿Y yo? ¿Crees que en el hotel estamos recitando poemas?», saltó ella con esa chispa rápida que la caracterizaba. «Pero yo, por lo menos, llego a la hora que hemos dicho para cenar». Sofía, sentada con el móvil en la mano, levantó los ojos al techo. «Ya empezamos otra vez», murmuró. Diego resopló, se acercó, le dio un beso breve a Laura en la mejilla, casi por inercia. «No te enfades, anda, mañana compenso». El problema era ese, el mañana se acumulaba. Y Laura, con su carácter pasional, sentía que su vida se le escapaba entre clientes, habitaciones, comandas y cenas silenciosas. El Hotel Mar Azul era como un pequeño universo paralelo donde ella se sentía viva. Allí la llamaban por su nombre,
Le pedían consejos sobre qué playas visitar, dónde comer el mejor pescadito, qué hacer con un corazón roto en vacaciones. Señorita Laura, usted seguro que sabe, decía una señora mayor, agarrando su mano. ¿Es cierto que el atardecer que se ve desde el faro trae suerte en el amor? Laura reía. Si fuera así, señora, yo viviría allí instalada. Ese humor ligero escondía una verdad que le dolía. Hacía tiempo que no se sentía deseada, no como mujer, como madre, esposa, empleada, sí, pero como mujer, no. Hasta que una tarde todo cambió con la llegada de un nuevo cliente. Era un jueves. En el hall olía a crema solar y a perfume caro. La puerta giratoria se abrió y apareció un hombre que no encajaba del todo en el típico perfil de turista del Mar Azul. Llevaba una guitarra al hombro, una maleta pequeña con pegatinas de ciudades y un sombrero de ala ancha en la mano. Moreno, piel tostada, barba de 2 días, camisa blanca medio desabrochada, un aire de no pertenecer a ningún sitio y al mismo tiempo de sentirse en casa en cualquiera. Se acercó al mostrador, apoyó la guitarra suavemente en la pared y sonrió. Una sonrisa de esas que te miran directamente como si el resto del mundo desapareciera. «Buenas tardes», dijo con un acento que Laura tardó unos segundos en identificar. «Tengo una reserva a nombre de Marco Herrera, Argentina». Tenía el deje suave y musical de alguien que había crecido con tangos. Laura levantó la vista del ordenador y durante un segundo se quedó en blanco. No por su aspecto, aunque era evidente que era un hombre atractivo, sino por la forma en que la miró, como si ella fuera lo más interesante de todo el vestíbulo. «Sí, un momento, por favor», balbuceó tecleando su nombre. «¿Estancia de 15 días?» «O más, si Marbella me enamora», contestó él, sin quitarle los ojos de encima. «Me han dicho que aquí el mar tiene memoria, que guarda secretos». Ella soltó una risita nerviosa. «El mar y las paredes del hotel», dijo. «Más de lo que se imagina. Entonces espero que sean discretas», añadió Marco bajando ligeramente la voz. Carmen a su lado le dio un codazo discreto a Laura en las costillas, y Laura sintió cómo se le aceleraba el pulso con una facilidad que le molestó. «Por favor, tienes casi 40 años, madura», se regañó mentalmente. «Habitación 508», anunció alargando la tarjeta. «Vista al mar. El desayuno es de 7 a 10 y los espectáculos en la terraza principal empiezan a las 9. Marco tomó la tarjeta, rozando con sus dedos los de ella. Fue un contacto mínimo, casual quizá, pero Laura lo sintió como un chispazo. «¿Y usted?», preguntó él con naturalidad. «¿Suele venir a los espectáculos?» «Trabajo en ellos», contestó ella recuperando la profesionalidad. «Coordino algunas cosas con el personal. Soy la chica para todo». «Entonces espero verla esta noche», sonrió él. «A mí me han contratado para tocar. Dicen que necesito una cara amable que me diga si voy por buen camino». Laura parpadeó. «¿Es usted el nuevo músico de la terraza?» «Eso parece». Carmen, en cuanto él se alejó hacia el ascensor, se inclinó hacia Laura con una sonrisa pícara. «Madre mía, como empecemos así la temporada, a más de una le va a dar un soponcio». «Carmen», protestó Laura, pero no pudo evitar mirar de reojo cómo Marco entraba en el ascensor y levantaba la mano a modo de saludo. La puerta se cerró y, con ella, algo se abrió en Laura, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Las noches de terraza en el Mar Azul tenían su propio encanto. Luces cálidas, olor a mar y a carne a la brasa, risas de turistas mezcladas con el murmullo de las olas. El primer sábado de la temporada alta, el hotel estaba a rebosar. Laura supervisaba que las mesas estuvieran completas, que no faltaran velas, que el camarero nuevo no se olvidara de llevar las bebidas a la mesa 6, donde una pareja inglesa ya empezaba a impacientarse. «Tranquilo, respira», le dijo al chaval. «Aquí la clave es sonreír, aunque se te caiga la bandeja. Pero no la dejes caer, ¿vale?» «Lo intentaré, Laura», contestó él sudando. El director del hotel, Ernesto Figueroa, observaba desde lejos con su postura habitual. Traje impecable, corbata perfecta, expresión de suficiencia.
Era un hombre de unos 50 años, con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que rara vez llegaba a los ojos. Laura, la llamó, con ese tono amable falso que ella conocía bien. Esta noche tenemos a un grupo de holandeses en la mesa 3 que vienen recomendados. Asegúrate de que les falte de nada. Y sonríe un poco más, que para eso te pagamos. Laura apretó los dientes. Claro, don Ernesto. Ya me ocupo. Nunca se había llevado especialmente bien con él. Ernesto era de esos jefes que sabían exactamente cuándo felicitarte delante de los clientes y cuándo humillarte delante de los compañeros. Esa mezcla de control y aparente cordialidad le resultaba asfixiante. Cuando las luces se atenuaron y el foco se centró en el pequeño escenario de la terraza, la atención de todos se concentró en Marco. Subió con su guitarra, se sentó en el taburete, probó el micrófono. «Buenas noches, Marbella», saludó guiñando un ojo. «Yo vengo desde lejos, pero ya me siento un poco en casa». La primera canción fue suave, una mezcla de bolero y balada. Su voz tenía un punto rasgado que tocaba algo dentro. Laura, mientras corregía un pedido en la barra, sintió que las palabras le llegaban como si fueran dirigidas a ella. No sabía que el verano también podía doler, hasta que vi tus ojos y tuve miedo de volver. «Ay, Dios mío», murmuró Carmen, apoyada en la barra. «Como siga así, vamos a tener que contratar a un cardiólogo en plantilla». Laura quiso responder con una broma, pero se sorprendió a sí misma mirando fijamente al escenario. Marco la buscaba con la mirada, y cuando por fin la encontró, sonrió, como si ese pequeño gesto fuera un secreto compartido. Ella se giró apresuradamente, fingiendo revisar unas comandas, pero su corazón ya estaba haciendo ruido dentro del pecho. Los días siguientes fueron un baile peligroso. Marco bajaba al hall por las mañanas, descalzo con las chanclas en la mano, pidiendo café antes de la hora del desayuno. Siempre encontraba una excusa para acercarse al mostrador, incluso cuando no necesitaba nada. «Laura, ¿qué playa me recomiendas hoy?», preguntaba. «Una que no salga en los folletos». «Eso es información confidencial», contestaba ella jugando, «solo para clientes especiales». «Entonces dime que soy especial». Ella se reía, sacudiendo la cabeza. «Eres pesado. En mi idioma eso significa que te caigo bien». Al principio, Laura se mantenía firme en una frontera mental. «Es un cliente, un músico, un hombre de paso. Te gusta cómo te mira, te gusta cómo canta, pero ahí se queda». Se lo repetía como un mantra, especialmente cuando por la noche volvía a casa y se encontraba a Diego dormido en el sofá, con la televisión encendida y el mando en la mano. Pero las fronteras, cuando pasan demasiadas cosas en poco tiempo, acaban difuminándose. Una de esas noches, después de su actuación, Marco se acercó a la barra donde Laura revisaba las cuentas con el encargado. «¿Te vas ya?», preguntó colgando la guitarra a la espalda. «En cuanto termine de cerrar esto», respondió ella. «Mañana madrugo». «Yo también, pero antes de dormir siempre necesito una excusa para quedarme un poco más despierto. ¿Me invitas a un vaso de agua?». Laura le lanzó una mirada divertida. «Qué hombre tan exigente», dijo, sirviéndole un vaso. «Agua del grifo, que el presupuesto no da para más». Él le tomó la mano suavemente al recibir el vaso. «Gracias, Laura». No la soltó inmediatamente. Y ella no retiró la mano tan rápido como debería. Hubo un silencio corto, no incómodo, sino cargado. En el aire flotaba algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar, pero que ambos sentían. «¿Siempre fuiste así de intensa?», preguntó él bajando la voz. «Se te ve todo en la cara. ¿Eso es un defecto o una virtud?». «Depende de para quién», sonrió él. «A algunos les asusta, a otros les da ganas de saber más». Ella tragó saliva. «Yo estoy casada, Marco». Él la miró, sin dramatismos ni sorpresa fingida. «Lo sé, tienes una hija, ¿no? La he visto alguna vez que viene a buscarte». «Sofía». «Te mira como si fuera su brújula», dijo él con una sinceridad que la desarmó. «Se nota que eres importante para ella». Laura bajó la mirada. «¿Importante? Sí». «Ejemplo». No estaba tan segura. «Entonces ya lo sabes», añadió alzando la barbilla. «A mí también me da miedo mi propia intensidad, ¿sabes?
porque a veces hago cosas antes de pensarlas. Eso se llama vivir, respondió Marco. Los que piensan demasiado acaban mirando la vida desde la ventana, y los que no piensan acaban estrellados, contraatacó ella, logrando arrancarle una carcajada. Aquella noche se despidieron con un hasta mañana, aparentemente normal. Pero cuando Laura llegó a casa, Diego dormía otra vez, esta vez con el cuello doblado de una forma incómoda, el mando de la tele en el suelo. Ella lo miró largo rato. Él también está cansado, también lucha, se dijo, pero no pudo evitar compararlo con los ojos de Marco, tan despiertos, tan atentos, tan llenos de algo que ya no encontraba en su matrimonio, y dentro de ella una puerta se entreabrió. No fue de un día para otro, no fue un salto al vacío de repente, fue una sucesión de pequeños pasos que, vistos uno a uno, parecían casi inocentes, un café rápido después del turno, porque, total, ya que salimos a la vez, una conversación en la playa sentados en la arena, después de que él terminara de tocar y ella de ayudar a recoger. Una confidencia sobre la soledad de vivir de hotel en hotel, de ciudad en ciudad. Otra confidencia sobre la soledad de compartir cama con alguien a quien ya no se sabe cómo mirar. ¿Nunca le has sido infiel?, preguntó Marco una noche sin rodeos, mientras veían el mar desde una esquina discreta de la terraza. Laura sintió el corazón encogerse. No, respondió casi ofendida. Nunca. Lo dices como si te defendieras. Es que me estoy defendiendo, replicó ella. De ti, de mí, de esto. ¿De qué? De la tentación, admitió con brusquedad, de sentir otra vez 20 años, de creer que todo es posible y que nada duele. Marco la miró en silencio un momento. Yo no quiero que tengas 20 años, dijo al final. Me gustas así, con tus 38, tus preocupaciones, tu carácter. No quiero una niña, Laura, quiero a alguien que sepa lo que arriesga. Esa frase la atravesó, porque por primera vez alguien no le estaba prometiendo un cuento de hadas, sino mirándola con la crudeza de la realidad. Si haces esto, no va a ser gratis. Fue aquella misma noche cuando la línea se cruzó. Un pasillo semioscuro, casi a medianoche. Laura iba hacia los vestuarios cuando Marco apareció por el otro extremo, con la guitarra a la espalda. Te estaba buscando, dijo él. Yo me estaba intentando perder, contestó ella medio en broma. Él se acercó, despacio, muy despacio, sin prisas, como si quisiera darle la oportunidad de darse la vuelta y marcharse. Pero ella se quedó. Los pasos resonaban en el pasillo de servicio, donde no pasaban clientes, solo personal del hotel. Una luz parpadeante en el techo, el ruido lejano del lavavajillas industrial en la cocina, el olor a lejía y a mar. Si quieres que pare, me lo dices ahora, susurró Marco, deteniéndose a un palmo de ella. Pero dímelo de verdad. Laura lo miró. Pensó en Diego, pensó en Sofía, pensó en las noches vacías, en la rutina, en la sensación de ser invisible. Pensó en la frase: no quiero una niña, quiero a alguien que sepa lo que arriesga. Y aún sabiendo todo eso, no dijo «para». Fue ella, de hecho, la que dio el último paso, la que acortó la distancia, la que dejó que sus labios se encontraran con los de él, la que se aferró a su camisa como si allí estuviera escondida la vida que creía perdida. El beso fue intenso, urgente, casi desesperado, un beso que sabía a culpa y a liberación al mismo tiempo. No hubo más esa noche. No hubo sábanas desordenadas ni escenas de película, solo un beso largo en un pasillo vacío, unas manos temblorosas y un susurro final de Marco. Estamos metiéndonos en líos, Laura. Ella, con el corazón desbocado, contestó. Llevo metida en líos toda mi vida, solo que ahora me doy cuenta. Lo que empezó con ese beso se convirtió, en cuestión de días, en una relación clandestina hecha de pequeños robos al tiempo. Alguna tarde Laura se escapaba 10 minutos al almacén, donde sabía que Marco iba a dejar su guitarra. Allí se abrazaban, se besaban, hablaban de sus miedos. Él le contaba de sus giras, de sus fracasos, de su padre enfermo al que hacía años que no veía en Buenos Aires.
Ella le contaba de su matrimonio, de cómo se había sentido arrinconada por la rutina, de sus sueños de juventud que se habían ido diluyendo. Tú deberías haber sido actriz de cine, decía él mirándola, o al menos protagonista de tu propia historia. Y mírame, respondía ella, amargando la sonrisa, coordinando check-ins y besando músicos, añadía él con humor antes de besarla otra vez. Para Laura, esos encuentros eran como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Volvía a casa con la sensación de tener un secreto que la hacía caminar más ligera. Su piel brillaba más, su risa salía sola. Sofía, que no era tonta, lo notó. «¿Estás distinta?», le dijo una tarde mientras doblaban ropa juntas. «¿Distinta cómo?», preguntó Laura, poniéndose a la defensiva. «No sé, más contenta, más guapa, supongo». «¿Insinúas que antes estaba fea?», rió Laura, como si fuera una broma. «Insinúo que algo ha cambiado», replicó Sofía, clavando en ella unos ojos que veían demasiado. Laura decidió no darle vueltas, o, mejor dicho, decidió hacer lo que llevaba haciendo desde que empezó todo, apartar las preguntas incómodas a un rincón de su mente. Pero el mundo, por mucho que uno quiera, no se queda quieto cuando hay secretos así de grandes. El primer aviso llegó en forma de rumor. «Laura, ten cuidado», le susurró Carmen una mañana mientras ordenaban unos dossiers en el archivo. «Don Ernesto te está mirando demasiado». «¿Qué quieres decir?», frunció el ceño. «Pues que te tiene en el punto de mira. Ya sabes cómo es. Cuando alguien brilla demasiado, le molesta. Y tú últimamente Bueno, ya me entiendes». «No digas tonterías», intentó quitarle importancia. «Está enfadado por lo de los horarios. Le dije que no pienso hacer 4 horas extras diarias sin cobrar. Y también está el músico», añadió Carmen, bajando aún más la voz. «No sois tan discretos como creéis». El corazón de Laura se encogió. ¿Qué has oído?». Carmen suspiró, apoyando una carpeta. «Cariño, no hace falta oír mucho, se os nota, y aquí la gente no tiene otra cosa que hacer que mirar a los demás. Yo no te juzgo, ¿eh? Todos tenemos nuestras historias, pero con Ernesto hay que andar con pies de plomo. Es un hipócrita, le encanta coquetear con las camareras, pero si pilla a una liada con un cliente, la crucifica». Laura sintió una mezcla de miedo y rabia. «Que se atreva», dijo impulsiva. «Yo trabajo más que nadie en este hotel. No tiene derecho». «Tiene el poder», la cortó Carmen realista, y a veces eso importa más que tener la razón. Aquella frase se le quedó grabada. Él tiene el poder. Porque si algo empezaba a temer Laura, además de perder a Diego si la verdad salía a la luz, era perder su trabajo. El mar, el hotel, la temporada turística, todo aquello no era solo un decorado. Era su sustento, el de su familia. Y sin embargo, siguió. Siguió viéndose con Marco a escondidas, siguió besándolo en rincones oscuros, siguiéndolo con la mirada desde el otro lado de la terraza, escuchando cómo le dedicaba entre líneas canciones que no tenían nombre. Si hubiera llegado antes, quizá no habrías jurado un para siempre, que ahora te pesa de un solo lado. Una noche, después de una actuación especialmente intensa, Marco la llevó al final del paseo marítimo, donde casi no había gente, solo el sonido del mar y las luces lejanas de los chiringuitos. «¿Alguna vez has pensado en irte?», preguntó él, agarrándola de la mano. «No ahora, no conmigo necesariamente, pero irte. De todo esto». «Claro que lo he pensado», respondió ella mirando al horizonte, «pero luego miro a Sofía, miro a la hipoteca, miro la nevera, y sigo aquí». «A veces uno tiene que ser un poco egoísta», dijo él, «elegir su felicidad». «¿Tú la has elegido?», le devolvió la pregunta. Marco tardó en responder. «Yo he elegido no echar raíces para no sufrir», dijo al final. «Y mira, igual me he equivocado». La besó entonces, allí, bajo las estrellas, y durante unos minutos Laura se permitió imaginar un mundo paralelo en el que se subía a una furgoneta con él, iban de ciudad en ciudad, cantando, riendo, viviendo sin más equipaje que la guitarra y unos cuantos sueños.
pero la fantasía se desvaneció en cuanto, al volver a casa, encontró a Sofía despierta en el sofá con cara de pocos amigos. —¿Qué haces levantada a estas horas? —preguntó Laura, intentando sonar natural. —Esperarte —contestó la chica, cruzando los brazos—. Papá se ha vuelto a dormir en el bar. Ha llamado hace un rato. Yo he ido a por una pizza. ¿Tú dónde estabas? Laura sintió que se le secaba la boca. En el hotel. Se ha complicado la noche. Sofía la miró fijo, esa mirada que se parece demasiado a un espejo. Ojalá no nos mintiéramos tanto en esta casa, murmuró, antes de levantarse y encerrarse en su habitación. Las palabras le dolieron como un bofetón, porque, al final, no era solo a Diego a quien estaba engañando, era a su hija y a sí misma. El desastre llegó un martes cualquiera, un día que podría haber sido uno más, pero que se torció en cuestión de horas. Por la mañana, en recepción, todo era caos. Había aparecido en una habitación una denuncia grave. Unos huéspedes británicos aseguraban que les habían desaparecido unas joyas de la caja fuerte. —Esto es muy serio, Laura —dijo Ernesto con el ceño fruncido—, muy serio. ¿Y tú estabas de turno ayer cuando estos señores llegaron? —Sí, pero yo no piso las habitaciones —respondió ella, sorprendida—. Yo no abro cajas fuertes, don Ernesto. Ni siquiera tengo acceso a... —No me contestes así —la cortó él, con ese tono que mezclaba autoridad y amenaza—. Ya hablaremos. El rumor del robo corrió como la pólvora entre el personal. Los de limpieza, recepción, mantenimiento, todos comentaban. Dicen que han perdido unos pendientes carísimos. Seguro que es otro invento para que el seguro les pague. Ojalá, porque como haya sido alguien del hotel, nos va a caer una buena. A media mañana, mientras Laura intentaba concentrarse en el sistema de reservas, Carmen se acercó con cara seria. —Han pedido revisar las cámaras de seguridad del pasillo de la planta 5, susurró. —Y Laura, también han pedido revisar la zona de servicio. —¿Y? —frunció el ceño. Carmen tragó saliva. —Y te han visto con Marco, besándoos, cerca de la salida de emergencia. Laura sintió que el mundo se le venía encima. Era como si el aire del hall se hubiera vuelto de golpe pesado, irrespirable. Eso no tiene nada que ver con las joyas, balbuceó. Es mi vida privada. Aquí nada es privado, dijo Carmen con tristeza, y Ernesto ya tiene la excusa perfecta para ir a por ti. No tardó mucho en confirmarse. Esa misma tarde Ernesto la llamó a su despacho. Era una habitación amplia, con aire acondicionado demasiado fuerte y una ventana que daba al mar. Tras el escritorio, Ernesto la esperaba con los brazos cruzados. —Siéntate, por favor —dijo señalando la silla. Laura se sentó, intentando mantener la dignidad. —Me han hablado del robo —empezó ella—. Quiero dejar claro que no tengo nada que ver. Yo... No hemos venido a hablar de eso —la interrumpió Ernesto, abriendo una carpeta—. O no solo de eso. Sacó unas capturas de pantalla impresas, en blanco y negro, de mala calidad, pero suficientemente claras, ella y Marco, en el pasillo de servicio, abrazados y besándose. El corazón de Laura se encogió. Sentía vergüenza, rabia, miedo, todo a la vez. —Esto es muy grave, Laura —dijo Ernesto, adoptando un tono severo—. El hotel tiene una imagen. No podemos permitirnos escándalos de este tipo. El personal no puede mantener relaciones inapropiadas con los clientes. —¿Relaciones inapropiadas? —saltó ella indignada. Yo aquí no he hecho nada que afecte a mi trabajo. He cumplido horarios, he cubierto turnos, he trabajado más que muchos de los que tienen plantilla, y ahora, por un beso, quiere hacer de mí un ejemplo. —No es solo un beso —insistió él—, es un comportamiento reiterado. Te he visto distraída, te he visto salir a escondidas, te he visto... Y además, se han perdido unas joyas, y tú estabas en esa planta. Laura se levantó de la silla, incapaz de seguir sentada. —¿Está insinuando que tengo algo que ver con el robo? —preguntó temblando. Ernesto se recostó, midiendo sus palabras. Estoy diciendo que esto nos pone en una situación delicada. Para el hotel, lo mejor sería prescindir de tus servicios de manera amistosa, un despido pactado.
Tú renuncias. Yo no hago escándalo. Nadie se entera más allá de estas paredes. ¿Y que parezca que soy culpable? Laura sintió arder los ojos. ¿Eso es lo que quiere? ¿Que me vaya como una ladrona y como una cualquiera? No pongas palabras en mi boca, replicó él frunciendo el ceño. Te estoy ofreciendo una salida limpia. Si te empeñas en enfrentarte, saldrá todo a la luz. Lo del músico, las grabaciones, los rumores. ¿Has pensado en tu marido? ¿En tu hija? Ese golpe fue bajo, pero efectivo. Laura apretó los puños. Él lo sabía. Sabía exactamente dónde tenía que hincar el dedo. Es mi vida privada, repitió ella. No puede usarla para tapar un problema del hotel. Ernesto sonrió, frío. No soy yo quien ha cruzado ciertas líneas. Piénsatelo. Te doy hasta mañana para decidir. O firmas la renuncia o procedemos con un despido disciplinario por falta grave. Y por supuesto romperemos el contrato con el señor Herrera. No queremos elementos desestabilizadores. En ese instante, Laura supo dos cosas al mismo tiempo: que había cometido un error enorme metiéndose en aquella historia con Marco, y que Ernesto estaba intentando usar ese error para humillarla y encubrir algo más. Salió del despacho con la cabeza alta, pero apenas cruzó la puerta del pasillo, las lágrimas comenzaron a caer. No fue capaz de esconder la crisis al llegar a casa. Diego la esperaba sentado a la mesa, sin la tele encendida, sin la tapa de la cerveza abierta. Eso en sí mismo ya era un aviso. Carmen me ha llamado, dijo él sin rodeos. Me ha dicho que estabas mal, que Ernesto se había pasado contigo. Laura cerró la puerta despacio, se apoyó en ella, sentía el cuerpo cansado, el alma en carne viva. Quieren que renuncie, dijo con la voz rota. Dicen que he manchado la imagen del hotel y que tengo que irme como si fuera basura. Diego frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Laura, atrapada entre la culpa y la vergüenza, intentó rodear la verdad. Ha habido un robo, unas joyas, y quieren culparme. Dicen que se me ha visto en la planta, que... Diego la interrumpió. ¿Y tú? ¿Has tenido algo que ver? Claro que no, exclamó ella. Jamás robaría nada. Lo sabes. Él la miró durante unos segundos como si estuviera midiendo algo invisible. Te creo, dijo por fin. Pero si quieres que me ponga a tu lado, necesito que me digas toda la verdad. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Toda la verdad. Laura sintió que el corazón le golpeaba las costillas. En su interior una batalla se libraba. Una parte de ella quería confesarlo todo, arrodillarse, pedir perdón, asumir las consecuencias. Otra parte quería aferrarse al silencio, proteger lo poco que quedaba en pie. Ernesto dice que tiene grabaciones, añadió Diego. ¿De qué tipo? Ella bajó la mirada. Las lágrimas volvieron. De mí, con un cliente, besándonos en un pasillo. Diego se quedó inmóvil. No se levantó, no gritó, no golpeó la mesa. Simplemente se quedó quieto, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. ¿Es verdad?, preguntó con voz baja. Laura sintió que el suelo desaparecía. Sí, susurró. Es verdad. Hubo un silencio largo. Sofía desde el pasillo escuchaba sin ver, con el corazón encogido. Diego se levantó despacio, como si de repente cada movimiento pesara 1 tonelada. ¿Desde cuándo?, preguntó. Unas semanas. Yo no sé ni cómo pasó. Estaba cansada, me sentía sola. No me importa la poesía, la cortó él mirándola por fin a los ojos. Me importa lo que has hecho. Esos ojos, que siempre habían sido su refugio, ahora eran un espejo de dolor. Te he sido infiel, admitió ella con valentía desesperada. Sí, te he engañado, he hecho algo imperdonable, pero no soy una ladrona y no van a hacerme pasar por eso. Diego respiró hondo, la mandíbula tensa. ¿Lo quieres?, preguntó. Esa pregunta cayó como un golpe inesperado. Laura parpadeó. No lo sé, contestó sincera. No es eso, no es amor de película, era sentirme viva, sentir que alguien me miraba otra vez.
¿Y yo? Dijo Diego dando un paso hacia ella. ¿Crees que yo no me he sentido muerto alguna vez? ¿Crees que no he tenido tentaciones en el chiringuito, con turistas que se van y no vuelven? ¿Sabes cuál ha sido la diferencia, Laura? Que yo pensaba en ti y en Sofía, que me acordaba de por qué llegaba cansado a casa. Yo también me acordaba de vosotros, replicó ella con un hilo de voz, y por eso me siento tan sucia. Sofía, en el pasillo, se tapó la boca para no sollozar. Te juro, añadió Laura, que ha sido un error, grande, horrible, injustificable, pero es mío, y lo voy a pagar, lo aceptaré. Lo que no voy a aceptar es que ese hombre me culpe de un robo para limpiarse las manos. Diego la miró largo rato. Había en su mirada algo más que rabia. Había decepción, sí, pero también una batalla interna entre el deseo de castigarla y el de protegerla. Necesito tiempo, dijo al final, para pensar, para ver si puedo mirarte sin ver eso. Laura asintió llorando. Lo entiendo. Pero no voy a permitir que te machaquen por algo que no has hecho, añadió Diego con una firmeza que la sorprendió. Has cometido un error, sí, pero no eres una ladrona, y si ese tal Ernesto quiere usar tu culpa para salvar su pellejo, se va a encontrar conmigo delante. En ese momento Sofía no pudo contenerse más. Salió del pasillo con los ojos llenos de lágrimas. Papá, mamá. Los dos se giraron. Lo he oído todo, dijo ella con la voz temblorosa. No estoy de acuerdo con lo que has hecho, mamá. Me duele mucho. Pero tampoco quiero que te traten como si fueras basura, porque no lo eres. Laura la miró deshecha. Perdóname, Sofía, susurró. No tengo excusa. La chica se acercó. No la abrazó. Aún no podía, pero tampoco se alejó. A veces los adultos sois peores que nosotros, dijo, siempre diciendo que tenemos que ser responsables, y luego sois incapaces de decir la verdad. Esas palabras sencillas fueron como una bofetada de realidad, y paradójicamente también como una semilla de algo nuevo, la posibilidad de que de aquella ruina saliera una familia distinta, más honesta, aunque fuera con cicatrices. Al día siguiente, Laura decidió no firmar la renuncia. Entró en el despacho de Ernesto con la cabeza alta, acompañada por Diego. Él llevaba una camisa limpia, el pelo aún húmedo de la ducha, un aire de dignidad tranquila. He venido a decirle que no voy a firmar, dijo Laura, sin rodeos. No he robado nada, no voy a admitir algo que no he hecho. Ernesto la miró con gesto reprobador. Te estás equivocando, Laura. Estás dejando que tu orgullo se ponga por delante del sentido común. Mi orgullo es lo único que me queda intacto ahora mismo, respondió ella. No pienso dejar que usted me lo quite también. Diego dio un paso adelante. Yo soy su marido, se presentó, y he venido a decirle que, si quiere despedir a Laura por su comportamiento personal, tendrá que explicarlo muy bien, y si quiere insinuar que es una ladrona, más le vale tener pruebas, porque iremos a donde haga falta. Ernesto sonrió, condescendiente. No creo que a usted le convenga airear ciertas cosas, dijo mirando a Laura. Las imágenes, los rumores, su hija, su reputación. Diego apretó los dientes. No se preocupe por nuestra reputación, dijo. Ya la hemos destrozado nosotros solitos en casa, pero eso no le da derecho a usar su poder para encubrir la incompetencia del hotel. Laura sintió algo parecido al alivio al escuchar esas palabras. Diego estaba herido, sí, pero estaba a su lado en algo fundamental, la búsqueda de justicia. He hablado con un representante sindical, añadió él, y con un abogado. Si la despide sin motivos reales, no solo recurriremos, también hablaremos con la prensa local, a ver qué les parece un hotel que tapona robos acusando sin pruebas a una trabajadora con 10 años de servicio intachable. Por primera vez el gesto de Ernesto vaciló. ¿Estás amenazándome?, preguntó. Estoy diciéndole, respondió Diego con calma, que no está solo en esto y que ya no puede manipularla usando nuestra vida privada como arma. Laura se incorporó. Yo he cometido un error, dijo mirándolo fijamente. Le he sido infiel a mi marido con un cliente del hotel. Si quiere anotar eso en mi expediente, hágalo. Si quiere despedirme por ello, adelante.
Afrontaré las consecuencias, pero no permitiré que me llame ladrona, porque eso no lo soy. Hubo un silencio tenso. Se oía, incluso desde el despacho, el murmullo del mar y el ruido lejano de las maletas rodando por el hall. Finalmente, Ernesto carraspeó. Habrá una investigación interna, dijo, y mientras tanto quedará suspendida de empleo. Con sueldo, intervino Diego, o hablaremos con inspección de trabajo. Con sueldo, repitió Ernesto, apretando la mandíbula. Veremos qué dicen las cámaras, el personal, los informes. Lo que Ernesto no sabía es que mientras tanto otra pieza del puzzle se estaba moviendo por su cuenta. La camarera de pisos de la planta 5, María, una mujer de 55 años, llevaba toda la mañana con un remordimiento clavado en el pecho. Había trabajado en el hotel incluso antes de que Ernesto fuera director. Había visto pasar veranos, inviernos, jefes, jefecillos, historias de amor, dramas y escándalos. Sabía perfectamente que el hotel tenía más secretos que habitaciones. Y también sabía algo que no había dicho. El día del supuesto robo había visto a Raúl, el encargado de mantenimiento, entrar en la habitación de los británicos con una llave maestra. Era algo habitual cuando había problemas con el aire acondicionado o la televisión. Pero, al salir, lo vio meter algo en el bolsillo. Ella no había querido pensar mal. Estaba cansada, las horas extras le pesaban y prefería no complicarse la vida. Pero cuando supo que estaban intentando culpar a Laura, algo se le revolvió. Laura siempre había sido amable con ella, le llevaba café cuando estaba rendida, la defendía cuando Ernesto se ponía exigente con los tiempos de limpieza. Habían compartido confidencias de mujeres cansadas que aún se negaban a rendirse. Así que, cuando supo de la suspensión, María pidió hablar con el sindicato. Y cuando el representante sindical fue al hotel, ella contó lo que había visto. «No puedo asegurarte que estaba robando», dijo, «pero lo vi salir nervioso metiendo algo en el bolsillo, y al día siguiente Raúl no apareció a trabajar. Dijo que estaba enfermo, pero yo lo vi salir con una maleta grande por la puerta trasera. El representante tomó nota, y de ahí la información terminó llegando al abogado de Laura, y de ahí a la propia Laura y a Diego». «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Laura cuando se vieron a solas en el bar de enfrente del hotel. María bajó la mirada. «Porque una ya está harta de líos, hija», confesó. «Pero tú no te mereces esto. Has sido una tonta con lo del músico. Sí, perdóname que te lo diga, pero no eres mala persona, y ser tonta y ser mala no es lo mismo». Laura sonrió, entre lágrimas. «Gracias, María». «No me des las gracias», replicó la mujer. «Lo único que estoy haciendo es lo que tenía que haber hecho desde el primer día, decir la verdad». Y esa frase se convirtió para Laura en una especie de lema, porque si quería salvar algo de su vida, si quería salir de todo aquello con la cabeza alta, solo había un camino: la verdad, toda la verdad, aunque doliera, aunque la dejara desnuda ante los ojos de los demás. La reunión definitiva se fijó para un viernes por la mañana. En una sala de conferencias del hotel se sentarían Ernesto, el representante legal del hotel, el abogado de Laura, el representante sindical y un par de testigos. Era, en resumen, un pequeño juicio laboral. Laura llegó con las manos sudando, pero el paso firme. Diego la acompañó hasta la puerta, aunque no entraría. «Voy a estar aquí fuera», le dijo tocándole el hombro. «No sé qué vamos a hacer con lo nuestro, Laura. No te voy a mentir, me cuesta mirarte sin ver lo que has hecho». «Lo sé», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas, «y acepto lo que decidas, de verdad. Solo te pido una cosa, que pase lo que pase, no dejes de hablar con Sofía». «No la uses para castigarme», Diego hizo un gesto doloroso. «Sofía es lo único de lo que no me arrepiento ni un segundo», dijo. «No la voy a meter en medio. Y aunque ahora esté enfadada contigo, sé que te quiere y que te va a necesitar». Se miraron unos segundos. No había besos, no había caricias, pero sí un respeto triste, un cariño herido que no desaparece de un día para otro. «Suerte», susurró él, «y sé valiente». Laura respiró hondo y entró en la sala. Allí estaban todos. Ernesto,
con su traje perfecto, el abogado del hotel con una carpeta llena de papeles, el representante sindical con aire combativo, María sentada en una esquina, nerviosa, y el abogado que Diego había conseguido para ella, un hombre tranquilo de unos 40 y pocos años, rostro amable y voz firme. Bien, empezó el abogado del hotel. Estamos aquí para esclarecer los hechos ocurridos el día 14 y siguientes, relativos al robo de unas joyas en la habitación 512 y a la conducta inapropiada de la trabajadora Laura Sánchez. La palabra inapropiada resonó en la sala como un eco acusador. Laura apretó los puños, pero mantuvo la calma. Mi clienta reconoce haber mantenido una relación de índole personal con un cliente del hotel, intervino su abogado. Considera que ha sido un error y está dispuesta a asumir las consecuencias disciplinarias que, dentro de la legalidad, puedan derivarse de ello, pero niega tajantemente haber participado en ningún robo y sostenemos que se la está utilizando como chivo expiatorio. Ernesto puso cara de ofendido. Eso es una acusación muy grave, dijo. El hotel solo quiere mantener su buen nombre. Que empieza por no acusar sin pruebas, replicó el representante sindical. Aquí estamos para ver qué hay y qué no hay. Se mostraron las grabaciones, las capturas del pasillo, los horarios, los registros de las llaves maestras. Laura tuvo que ver, delante de todos, la imagen de sí misma besando a Marco. Sintió vergüenza, sí, pero también sintió algo liberador. Aquello ya no era un secreto, ya no estaba atrapada en su propia mentira. Señora Sánchez, dijo el abogado del hotel, ¿reconoce usted que esta es su persona? Sí, respondió ella con la voz firme, soy yo. ¿Y que el caballero es el cliente Marco Herrera? Sí. ¿Es consciente de que este comportamiento vulnera el reglamento interno del hotel? Ahora sí, contestó. En su momento pensé más con el corazón que con la cabeza. Fue un error, pero mi vida privada no convierte mis manos en manos de ladrona. Hubo un murmullo en la sala. El abogado del hotel carraspeó. No estamos diciendo que necesariamente haya sido usted, matizó, solo que su conducta afecta a la imagen del hotel y que le viene muy bien como distracción, lo interrumpió el abogado de Laura. Pero por suerte no todos aquí han decidido mirar a otro lado. Se giró hacia María. María, cuénteles lo que viste el día del robo. María tragó saliva, miró un momento al suelo, luego levantó la cabeza. Yo vi a Raúl, el de mantenimiento, entrar en la habitación con una llave maestra, dijo, y lo vi salir con algo en el bolsillo. Estaba nervioso. Miró a un lado y a otro. Cuando me vio, hizo como que nada, y al día siguiente no volvió a trabajar. Ese es el que tendrían que estar buscando, no a Laura. Ernesto intentó minimizarlo. Raúl dejó el trabajo por motivos personales, dijo. No podemos... ¿Y por qué no se investigó más en esa dirección?, preguntó el representante sindical. ¿Por qué se centraron tan rápido en Laura? El silencio de Ernesto fue más elocuente que cualquier respuesta. Porque es más fácil culpar a una mujer que ya está en el punto de mira, intervino el abogado de Laura. Una mujer que ha cometido un error moral que nadie aquí aprueba, pero que no es delito. Una mujer que, además, ha sido una de las empleadas más dedicadas del hotel durante años. Laura escuchaba todo eso como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Pero era ella. Era su vida. Y por primera vez, en lugar de esconderse, se sentía dispuesta a hablar. «Quiero decir algo», intervino, levantando ligeramente la mano. Todos se giraron hacia ella. «He fallado a mi marido, he fallado a mi hija, he fallado a mí misma», dijo con la voz quebrada pero firme. «No voy a poner excusas. Ni la soledad, ni la rutina, ni la pasión son excusas. Elegí mal y voy a vivir con eso. Pero he trabajado honradamente aquí durante 10 años, he revisado habitaciones, he ayudado a clientes, he cubierto turnos que no me correspondían, he cobrado menos de lo que merecía sin quejarme. No voy a permitir que encima me acusen de algo que no he hecho solo porque es más cómodo». Se volvió hacia Ernesto. «Usted me ha humillado. Ha querido usar mi error como arma.
Ha intentado que me fuera en silencio para limpiar sus trapos sucios. Pues no, prefiero que todo el mundo sepa que he sido infiel antes de que piensen que soy una ladrona. Porque he aprendido, tarde pero he aprendido, que la verdad duele menos que las mentiras que se pudren por dentro. La sala se quedó en silencio unos segundos. Incluso Ernesto, que solía tener siempre una respuesta preparada, pareció desarmado por un instante. El abogado del hotel carraspeó. Dadas las nuevas informaciones, empezó. El hotel está dispuesto a... La reunión se alargó un par de horas más. Diseñaron un acuerdo. Laura recibiría una indemnización por despido improcedente. El hotel abriría una investigación formal sobre Raúl y, sobre todo, retirarían cualquier insinuación de robo de su expediente. Podían sancionarla por infringir normas internas, sí, pero no podían manchar su nombre sin pruebas. Al salir de la sala, Laura se sentía agotada, pero ligera, como si llevara semanas cargando una maleta llena de piedras y de repente la hubiera dejado en algún sitio. Diego la esperaba en el pasillo. ¿Y? Preguntó. Ella se encogió de hombros. Me han despedido igualmente, dijo, pero no como ladrona, como mujer que ha metido la pata. Diego esbozó una sonrisa triste. Eso ya lo sabíamos nosotros, respondió. Lo importante es que lo sepa el resto. Laura lo miró. Gracias por estar ahí, dijo. No tenías por qué. No lo he hecho por ti, replicó él. Lo he hecho por la mujer con la que me casé y por la madre de Sofía, aunque ahora me cueste verlas en la misma persona. Aquellas palabras eran una mezcla de reproche y reconocimiento, y de algún modo a Laura le supieron a verdad. Marco, mientras tanto, había desaparecido. Al enterarse del problema, del despido, de las posibles consecuencias, decidió coger la guitarra y marcharse. No quiero hacerte más daño, le escribió en un mensaje que Laura leyó una semana después de la reunión. Fui valiente para besarte, pero no tanto para quedarme a enfrentar lo que eso traería. Perdóname. Ella leyó el mensaje sentada en un banco frente al mar. Sonrió con una tristeza serena. También es una forma de justicia, murmuró. Saber que el hombre que parecía tan libre también tiene miedo. No lo odiaba, tampoco lo idealizaba. Lo veía como lo que era, un capítulo intenso, breve y caro de su vida. Uno que había empezado con una sensación de resurrección y había terminado con una caída desde muy alto, pero, al menos, había aprendido algo. La pasión sin verdad no construye nada sólido. Solo incendia lo que ya estaba seco. Los meses siguientes fueron duros, pero extrañamente limpios. Laura encontró trabajo en un hotel más pequeño, familiar, en una zona menos glamurosa de la costa, menos turistas ricos, más parejas mayores, familias modestas, gente que repetía cada verano y la llamaba por su nombre sin pedir espectáculo. Aquí no tenemos músicos argentinos, bromeó la dueña, una mujer risueña llamada Antonia. Pero tenemos un karaoke los sábados. Si te animas. Laura se reía. Empezaba a recuperar esa risa que ahora venía mezclada con una especie de humildad nueva, más tranquila. El dinero no era abundante, pero bastaba. Diego siguió con el chiringuito. No se separaron de inmediato, tampoco se reconciliaron mágicamente. Tomaron una decisión más difícil. Seguir viviendo juntos un tiempo, pero con la verdad en medio, como una mesa que no puedes esquivar. Hubo discusiones, claro. Hubo noches en las que Diego dormía en el sofá por decisión propia. Hubo silencios incómodos en la cena. Sofía los observaba, a veces con rabia, a veces con ternura, siempre con una madurez que no le correspondía. Un día ella misma intervino. «He decidido algo», anunció en medio de la comida. «No voy a aceptar que ninguno de los dos habléis mal del otro delante de mí. Ni tú de mamá, ni mamá de ti. Si queréis discutir, hacedlo entre vosotros. Yo bastante tengo con mis exámenes». Diego y Laura se miraron, pillados. «Está bien», dijo Diego. «Tienes razón», asintió Laura. «Bastante hemos complicado las cosas ya. No fue un camino fácil, no hubo fuegos artificiales, pero poco a poco algo cambió. Una noche, muchos meses después,
Diego llegó al nuevo hotel donde trabajaba Laura para recogerla. Se quedaron un rato en la puerta, mirando el mar. ¿Sabes?, dijo él. A veces pienso que si no hubiera pasado todo esto seguiríamos viviendo como zombis. Yo con mi chiringuito, tú con tu hotel, Sofía con su cuarto, hablando de cosas superficiales y fingiendo que estaba todo bien. ¿Y ahora, en cambio? Preguntó ella con una media sonrisa. Ahora, en cambio, por lo menos sé quién eres, respondió él, y tú sabes quién soy yo, con lo bueno y con lo malo. Laura se encogió de hombros. Soy la mujer que te engañó, dijo con un punto de ironía triste. No es precisamente una tarjeta de visita muy atractiva. Diego la miró, serio. Eres la mujer que me engañó y que tuvo el valor de admitirlo cuando podía haber seguido mintiendo, dijo. Eres la mujer que enfrentó a un jefe cabrón para que no la llamaran ladrona. Eres la madre de una hija que, a pesar de todo, te admira porque has dado la cara. Hubo un silencio. El mar seguía allí, imperturbable como siempre. ¿Y eso basta para que me perdones?, se atrevió a preguntar Laura. Diego suspendió la mirada en el horizonte. No lo sé todavía, contestó, honesto. El perdón no es un interruptor, no se enciende y ya. Es más, como esas mareas. Va y viene. Algunos días te miro y me duele, otros días te miro y recuerdo por qué me enamoré de ti. Supongo que, si sigues siendo sincera, si somos capaces de hablarnos así como ahora, algún día me dolerá menos. Laura asintió. No era el final feliz de película que hubiera imaginado de joven, pero era un final real, y de algún modo eso le parecía más valioso. ¿Y tú?, preguntó Diego. ¿Te has perdonado? La pregunta la pilló por sorpresa. Estoy en ello, respondió. No es fácil. Es más fácil castigarse que perdonarse. Pero María me dijo una cosa que no olvido. Ser tonta y ser mala no es lo mismo, y yo estoy aprendiendo a dejar de ser tan tonta. Diego soltó una carcajada breve. Bueno, un poco de tontería siempre te ha sentado bien, dijo. Te hacía tú. Caminaron despacio por el paseo marítimo, como dos viejos amigos que comparten una historia complicada. No sabían qué serían dentro de un año, pareja reconciliada, amigos, exmarido y exmujer civilizados. Pero sí sabían algo importante. Pase lo que pase, iban a intentar hacerlo desde la verdad. Sofía, por su parte, sacó una lección que la acompañaría toda la vida. Años después, cuando contaba a una amiga que sus padres habían pasado una crisis muy fuerte, que su madre había tenido un desliz y que, aún así, la familia no se había roto del todo, lo resumía así. Aprendí que los adultos no son héroes ni villanos, son personas que se equivocan, que hacen daño y que a veces tienen el coraje de reconocerlo, y eso, aunque no lo justifique, vale mucho. Una tarde de otoño, cuando la temporada ya estaba terminando y el paseo marítimo se había quedado más tranquilo, Laura fue sola a la orilla del mar. Llevaba en la mano su alianza, la misma que meses atrás había estado a punto de lanzar al agua. La miró un rato. Pensó en todos estos años, en las noches de baile con Diego de jóvenes, en las cenas silenciosas, en los besos robados con Marco, en las lágrimas, en las reuniones, en la cara de Ernesto cuando se dio cuenta de que no podía aplastarla tan fácilmente. Abrió la mano. El anillo descansaba en su palma, brillante bajo la luz suave del atardecer. Esta vez no sintió el impulso de tirarlo, tampoco el de ponérselo de nuevo inmediatamente. Simplemente lo guardó en el bolsillo. Todavía no sé qué va a ser de nosotros, murmuró, mirando al horizonte, pero al menos sé quién soy yo, y por primera vez en mucho tiempo esa certeza le pareció suficiente. El mar, como siempre, guardó silencio, pero si alguien hubiera sabido escuchar, habría oído en las olas una especie de susurro. La justicia empieza cuando dejas de mentirte a ti misma, porque al final aquella historia de infidelidad, pasión y humillación no era sólo la caída de una mujer, era también su ascenso, no a un pedestal falso, sino a un lugar más humilde y honesto, el de un ser humano que se equivoca, paga por ello, lucha por limpiar su nombre y se atreve a seguir adelante.
y esa fue la verdadera victoria de Laura, no un final perfecto, pero sí un final justo y profundamente humano.